Primero vamos a definir insuficiencia renal crónica como la disminución de la clearance, de la depuración de creatinina a menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 del metro cuadrado de superficie corporal en un periodo superior a 3 meses. Este deterioro es irreversible, ¿sí? Progresivo e irreversible, y lleva al fracaso total de la función renal. Acuérdense que el riñón cumple varias funciones. Regula la presión arterial, regula el equilibrio hidroelectrolítico, regula el equilibrio ácido básico, regula el metabolismo del calcio, hueso, ¿sí? Interviene o estimula la eritropoiesis, regula el metabolismo hídrico, ¿sí? También regula el mecanismo o sea, el equilibrio de sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo. Pues cumple múltiples funciones. Entonces, el fracaso de la función renal va a llevar justamente a una serie de situaciones: acidosis metabólica, edema, hipertensión, hipercalemia, anemia, hipocalcemia, hiperparatidismo secundario, y todo eso ya lo han aprendido ustedes en sus clases de nefrología. Entonces, bien definida la insuficiencia renal, vamos a ver que la hemoglobina va a empezar a disminuir por debajo de 11 gramos por decilitro cuando la depuración cae a 30 mililitros por minuto. Es decir, cuando ya estamos en el estadio 4 de la enfermedad renal crónica, o cuando la creatinina supera los 2 miligramos por decilitro. Entonces, basta que ya tengas la mitad de clearance, el paciente empieza a sufrir anemia. Y esta claramente se ve aquí en esta diapositiva. La anemia comienza cuando el filtrado glomerular empieza a disminuir por debajo de lo normal. Y miren, ¿sí? Aquí está el clearance y aquí está el porcentaje de pacientes que sufren anemia. Prácticamente más de la mitad de los pacientes diabéticos y no diabéticos que desarrollan insuficiencia renal crónica terminal cursan con anemia, es decir, con disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 y mujeres en mayores de 50 años y en mayores y menores de 50 años. Esta diapositiva es importante, ¿por qué? Porque nos dice que basta que la mitad de la tasa de filtrado glomerular disminuya, más de la mitad de los pacientes ya están con anemia. ¿Y a qué se debe la anemia? Se debe a un montón de situaciones fisiopatológicas. Obviamente, cuando un paciente está en deterioro de la función renal, existen varias evidencias sobre los efectos deleterios de la falla renal, sobre todo, por ejemplo, la presión arterial. ¿Sí? Se ha visto que un control estricto de la presión arterial se asocia a un retraso del deterioro de la progresión de la falla renal. ¿Por qué? Porque disminuye la aparición de efectos cardiovasculares, y para eso tenemos antihipertensivos y ECAS, ARA2, que tiene un efecto renoprotector. Pero por otra parte, no debemos permitir que el paciente llegue a anemia, ¿sí? Porque si llega a anemia, la calidad de vida de un paciente con falla renal crónica terminal realmente se viene a menos. También en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal hay que controlar la dislipidemia. Entonces, ustedes han visto en las fases de prediálisis, en sus clases de nefrología, existen objetivos a cumplir, objetivos terapéuticos a cumplir: control de la presión arterial, control de la acidosis metabólica, retardo de la progresión de la falla renal, controlando, por ejemplo, la dislipidemia y la propia hipertensión, y obviamente la detección temprana de anemia. Hemos visto que ya en estadio 4, con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ya el paciente empieza a tener disminución de las cifras de hemoglobina. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la anemia asociada a insuficiencia renal crónica? Obviamente, el más importante es la deficiencia de eritropoyetina. El 90% de la eritropoyetina, chicos, ustedes saben, se produce a nivel del riñón, y un 10% a nivel del hígado. El hígado también produce eritropoyetina. Y vamos a ver que uno de los efectos terapéuticos en la falla renal, en la anemia de la insuficiencia renal crónica, es justamente estimular la producción de eritropoyetina hepática. Obviamente es el mecanismo más importante, pero también existen otros mecanismos asociados. El paciente con insuficiencia renal crónica terminal también puede ser susceptible a fenómenos inflamatorios e infecciosos, y por eso genera cierta resistencia a la eritropoyetina. Los pacientes con falla renal crónica son hemodiluidos. ¿Por qué? Porque el pobre control
del equilibrio hídrico hace que el paciente esté muy diluido y obviamente esto recaiga en una disminución del hematocrito. La enfermedad renal crónica está asociada también a fenómenos inflamatorios y sobre todo a susceptibilidad de infecciones. Muchos pacientes renales tienen fenómenos inflamatorios y sobre todo infecciosos de repetición. Y ustedes han aprendido ayer que la anemia asociada a inflamación genera, por ejemplo, síntesis de citoquinas, activación de macrófagos, activación de linfocitos T, formación de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, que van a producir una serie de mecanismos donde se inhibe la eritropoiesis, se bloquea la salida de hierro del macrófago para ser funcionalmente activo y formar glóbulos rojos, hay mecanismos de eritrofagocitosis, daño de precursores eritropoyéticos. ¿Sí? La propia falla renal al acumular, ¿sí?, azoados impacta sobre la vida media del glóbulo rojo. En lugar de vivir 120 días, el glóbulo rojo vive 64 días y obviamente, aunado a que existe déficit en el estímulo por falta de eritropoyetina, eso explica por qué hay anemia. Los pacientes con falla renal crónica terminal tienen disfunción a nivel endotelial. Hay una disfunción a nivel del factor de von Willebrand, de la unión del factor de von Willebrand con la plaqueta, de manera que existe una susceptibilidad a fenómenos hemorrágicos. Los pacientes que cursan con falla renal crónica van a tener facilidad de sangrado gastrointestinal. Por otra parte, también el hecho de que tienes uremia e hiperazoemia disminuye el apetito y disminuye la ingesta de sodio, de hierro. Por otra parte, como tienes falla renal, haces dieta porque no puedes ingerir gran cantidad de proteínas. Y la principal fuente de proteínas son las carnes rojas. Entonces, aunado de que no hay consumo de carne, hay disminución en el aporte de hierro. Obviamente, los pacientes renales tienen desnutrición y muchas veces hay una anemia asociada con inhibidores de la enzima convertidora que se utiliza para el control de la presión arterial. Entonces, yo les pregunto cuáles son los fenómenos fisiopatológicos que expliquen el por qué un paciente con insuficiencia renal crónica terminal tiene anemia, van a contestar todo esto. Obviamente, el mecanismo más importante es la deficiencia de eritropoyetina. Cuando hablamos de eritropoyetina, hemos dicho que este es una citoquina producida por las células que están a nivel del intersticio de los túbulos renales. Las células perituburales del intersticio detectan los niveles bajos de oxígeno, es decir, cuando hay una disminución del aporte, ¿sí?, de oxígeno, como ocurre en la anemia, esto estimula la eritropoyetina para que la eritropoyetina se dirija a las unidades formadoras de colonias eritroides, es decir, progenitores eritroides, y estos progenitores eritroides empiezan a proliferar y a madurar para dar origen a reticulocitos, y los reticulocitos en el sangre periférica se convierten en glóbulos rojos, con la tendencia a aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos y disminuir ese estímulo que tiene la caída de la saturación de oxígeno a nivel de los túbulos renales, sintetizando eritropoyetina. Es un mecanismo de regulación, ¿verdad? Esto explicaría el por qué, por ejemplo, la anemia estimula la mayor producción de eritropoyetina para poder, ¿sí?, nivelar los niveles de hemoglobina produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero al tener fracaso de la función renal, la producción de eritropoyetina está disminuida, lo que disminuye el estímulo eritropoyético a nivel de la médula ósea. Por lo tanto, hay más anemia. Principal mecanismo. Pero no es el único, ¿verdad? Hemos aprendido estos otros mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de la eritropoyetina? Es el estimular, ¿sí?, la maduración y proliferación de los progenitores eritroides. Acuérdense, los progenitores eritroides se conocen como unidades, ¿sí?, fisiológicas, unidades formadoras de colonias, antes de que inclusive los precursores eritropoyéticos se hagan visibles en la médula ósea. Estas son células mononucleares que solamente son visibles en cultivos celulares, por eso se llaman unidades formadoras de colonias. Y tenemos las unidades formadoras de colonias de brotes eritroides y las unidades formadoras de colonias eritroides, donde la eritropoyetina ejerce un efecto para inducir proliferación y maduración y pasar a la siguiente fase, que es la fase del proeritroblasto. A nivel de la fase de proeritroblasto y eritroblastos, se incorpora el hierro para la formación de glóbulos rojos, obviamente síntesis de hemoglobina y formación de glóbulos rojos más duros. Pero no solamente la eritropoyetina, sino tienen un montón de, ¿sí?, citoquinas estimulantes que van a producir o van a inducir eritropoiesis. Obviamente, la falta de eritropoyetina va a producir una detención en el proceso eritropoyético, con disminución
de unidades formadoras de colonias eritroides y obviamente detención en el proceso de eritropoiesis. La eritropoietina, ¿sí?, es una proteína y está codificada por el gen ubicado en cromosoma 7 en la región del brazo largo, del brazo corto, perdón, 11q22. Fue inicialmente clonada en 1985, ¿sí? Y antes no se sabía el efecto de la eritropoietina, pero actualmente con la recombinación, ya el conocimiento de dónde se genera la recombinación, hace que la eritropoietina, ¿sí?, sea útil en el tratamiento de la anemia por insuficiencia renal crónica, ¿sí? En realidad no se conoce la localización exacta en el hígado, sí en el riñón, pero en el hígado no se conoce y, como menciona ahí, solamente entre el 0.7 al 10% de la eritropoietina endógena es producida por las células hepáticas. En cambio, un 90% por las células de la peritubulares de la médula renal, ¿verdad? Y esa es la eritropoietina, miren, células peritubulares, estos son los túbulos y aquí están las células productoras de eritropoietina. Muy bien. ¿Qué se busca con el tratamiento de la anemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal? Se ha visto que la corrección de la anemia a cifras entre 12, 11 y 12 gramos en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal mejora, obviamente, toda la capacidad vital, o sea, mejora la calidad de vida, la capacidad cognitiva, la función sexual de estos pacientes. Pero no solamente eso, sino que preserva y retrasa el daño que pueda ocurrir sobre el sistema cardiovascular. Reduce la morbilidad y la hospitalización y la mortalidad. Y esta es la relación que debe existir, o que existe, perdón, entre la función renal y la función miocárdica, ¿verdad? Y cómo la disfunción renal produce daño a nivel miocárdico, por una serie de mecanismos, ¿sí? Una serie de mecanismos. Obviamente, la diabetes, la amiloidosis, las vasculitis, la sepsis, el mieloma múltiple, las neumopatías, los cálculos, los quistes renales van a producir a la larga insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica, por hipertensión, por mecanismo oxidativo, por toxinas, por dislipidemia, va a producir, ¿sí?, por hipoxemia, órgano y disfunción sobre el corazón. Por lo tanto, uno de los objetivos justamente va a ser preservar la función ventricular. Muy bien, vamos a hablar, ¿sí?, sobre el pilar fundamental del tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica, que es la administración de agentes eritropoyéticos exógenos. Y dentro de estos agentes eritropoyéticos exógenos existen un sinnúmero de formulaciones farmacológicas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la epoetin alfa, que está aprobada por la FDA para el tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica, pero también de la anemia asociada a fenómenos inflamatorios crónicos. Tenemos la epoetin beta, la darbepoetin alfa, también aprobada por la FDA. Entonces, las dos eritropoyetinas exógenas que actualmente se utilizan para el tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica en fase de prediálisis son la epoetin alfa y la darbepoetin alfa, aprobadas por la FDA. La darbepoetin, así se llama, darbepoetin, tiene una vida media más prolongada que la epoetin alfa. Obviamente, estas eritropoyetinas exógenas tienen efectos hematológicos muy idénticos a la eritropoyetina endógena producida por el riñón y tienen efectos de neuro y cardioprotección. Estos agentes estimulantes de la eritropoiesis, así se llaman, cualquiera de ellos, epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa, ¿sí?, se inician en fase de prediálisis, o sea, todo paciente en fase 4 de falla renal que todavía no ha sido sometido a diálisis, ¿sí? Nosotros iniciamos el tratamiento cuando la hemoglobina está por debajo de 10 gramos por decilitro, siempre y cuando exista ausencia de deficiencia de hierro, porque si tienes deficiencia de hierro, tienes que corregir primero la deficiencia de hierro, definido. Pero se sugiere que los pacientes que están en fase de prediálisis y que reciben eritropoyetina exógena deben alcanzar niveles de hemoglobina entre 10 y 11 gramos y mantener esos 11 gramos. El hecho de
lograr niveles de hemoglobina mayores a 11 gramos, por ejemplo, decimos, haremos que el paciente alcance los 13 gramos, generalmente esto se asocia a resultados más bien adversos, mayor hipertensión, fenómenos trombóticos, resistencia misma a eritropoyetina, formación de autoanticuerpos contra estas eritropoyetinas exógenas. Entonces, cuando ustedes inician el tratamiento de la anemia con eritropoyetina exógena, agentes eritropoyetinos exógenos, en pacientes que tienen insuficiencia renal y que tienen niveles de hemoglobina por debajo de 10, el objetivo es alcanzar niveles entre 10 y 11.5 y mantener los 11.5. Nunca normalizar, porque eso tiene un efecto deleterio. Existen dos tipos de eritropoyetina exógena, el alfa y el beta, y se prefiere la vía subcutánea y no la endovenosa. Lo más utilizada es la vía subcutánea. De hecho, es la vía más fácil. Sí, la vía endovenosa es más compleja. Entonces, la vía subcutánea es la mejor vía de administración de eritropoyetina. ¿Cuál es la dosis? Si vamos a utilizar epoetina, aproximadamente es de 50 a 100 unidades por kilogramo por semana. Y la dosis de darboepetina de 46 microgramos cada 2 o 4 semanas. Miren, se dan cuenta la diferencia entre la epoetina y la darboepetina. La epoetina, ¿sí?, que es una eritropoyetina exógena similar a la eritropoyetina endógena, recombinante, se administra en forma semanal por la vida media semanal. Pero ahora se ha manipulado este otro tipo de eritropoyetina que se permite, ¿sí?, dar inclusive una vez al mes. Luego la titulación, es decir, el cambio de dosis, se ajusta de acuerdo a la evolución clínica y sobre todo a la respuesta de uno. Y entramos entonces en una fase de corrección que busca aumentar la hemoglobina entre 1 y 2 gramos por mes para mantener esa dosis de 11.5. Si la hemoglobina aumenta, ¿sí?, rápidamente en el curso del primer mes, perdón, si la hemoglobina solamente aumenta en menos de 1 gramo, aumentamos la dosis en un 25%. Pero si los niveles de hemoglobina aumentan rápidamente a 2 gramos por decilitro, entonces es mejor disminuir la dosis o suspender transitoriamente la eritropoyetina exógena. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que existen efectos deleterios como hipertensión o tendencia a la trombosis. Una vez que se corrige, ya se tiene una fase de mantenimiento con un control mensual o cada 2 meses de las cifras de hemoglobina mediante hemogramas. Sobre todo esto en los pacientes que todavía no están en diálisis. Los pacientes que están en diálisis, obviamente los controles son permanentes y son más frecuentes. ¿Por qué? Porque en la diálisis existen otros factores que van a contribuir, por ejemplo, la anemia, como el requerimiento de ácido fólico o el hecho de que estés administrando heparina, aunado al hecho de que haya mayor tendencia hemorrágica. Si en 2 determinaciones consecutivas la hemoglobina aumenta en más allá de 1 gramo, se sugiere un 25% en esa fase de mantenimiento o disminuir la frecuencia de administración. Siempre tenemos nosotros que evaluar la posibilidad de enfermedades intercurrentes. ¿Por qué? Porque estos pacientes son susceptibles, por ejemplo, de infecciones o fenómenos inflamatorios o interacción medicamentosa que origine resistencia a la eritropoyetina o fenómeno inflamatorio que origine, por ejemplo, una menor disponibilidad de hierro por atrapamiento macrofágico de hierro, o bien ferropenia. Entonces, de nada sirve administrar eritropoyetina exógena si el paciente tiene niveles de ferritina bajas. Existen otro tipo de agentes eritropoyéticos fuera de la eritropoyetina alfa y beta. Se llaman inhibidores del factor de propil hidroxilasa inducible por hipoxia. La hipoxia produce inducción de estos inhibidores del factor de propil hidroxilasa, como el daprodustat, el batadustat o el roxadustat. Y estos factores no se emplean para tratar la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica, sino en estos pacientes que sobre todo están en fase de no diálisis. Esperemos el que estoy en clases, ya morí. ¿Sí? Entonces, en comparación con los agentes eritropoyéticos, como las eritropoyetinas exógenas, se ha visto, ¿sí?, que estos nuevos factores, como daprodustat, batadustat, roxadustat, que son nuevos agentes que estimulan la producción de eritropoyetina endógena, ¿sí?, sobre todo de eritropoyetina endógena hepática, ¿sí?, no son tan útiles como las eritropoyetinas exógenas en estos pacientes que tienen anemia asociada a insuficiencia renal
crónica, ¿sí? Y más bien los ensayos son controversiales y tienen más tasas de efectos secundarios cardiovasculares. En pacientes en diálisis se podrían utilizar de alguna manera y son agentes novedosos en el tratamiento actual de la insuficiencia, de la anemia de la insuficiencia renal crónica terminal. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos, chicos, cuando tenemos un paciente con anemia asociada a insuficiencia renal crónica terminal que no está todavía en fase de diálisis? Tenemos que realizar toda esta serie de evaluaciones. Primero, pesquisa el sangrado gastrointestinal. Vamos a pedir en forma permanente pruebas de guayaco. Hay que en mujeres hacer una evaluación ginecológica, porque el hecho, por ejemplo, de que estos pacientes retarden el proceso de ir a hemodiálisis hace que mantengan, por ejemplo, todavía sangrados menstruales y puede haber periodos de menorrea y polimenorragia. Hay que buscar patologías hematológicas asociadas. Una de las patologías hematológicas asociadas a insuficiencia renal crónica son las gamopatías monoclonales, como el mieloma múltiple. En fenómenos inflamatorios hay que cuantificar la proteína C reactiva. Hay que ver en los pacientes que están en diálisis si esta diálisis está siendo oportuna. Hay que determinar, ¿sí?, niveles de hormona paratiroidea, porque acuérdense, el hiperparatiroidismo secundario es frecuente en estos pacientes por el hecho de que existe tendencia a la hipocalcemia y eso activa osteoclastos que producen disminución de la matriz ósea cálcica y producen, ¿sí?, más bien osteoporosis secundaria por hiperparatiroidismo secundario. Puede haber fenómenos hemolíticos asociados. Hay que determinar niveles de vitamina B12 y ácido fólico. El ácido fólico puede estar disminuido porque existe un incremento en los requerimientos en pacientes en diálisis. Aluminio en sangre, porque hay toxicidad por aluminio, sobre todo en los pacientes que van a ser sometidos a hemodiálisis. Hay que, de alguna manera, ver si existe persistencia de hemoglobina fetal mediante electroforesis de hemoglobina o fenómenos de hipotiroidismo y neoplasias asociadas. Entonces, todas estas situaciones están asociadas al fenómeno de anemia e insuficiencia renal crónica terminal. Muy bien. Uno de los fenómenos que está asociado a anemia es el hecho de la coexistencia de disminución de eritropoyetina y ferropenia. En pacientes urémicos, ¿sí?, pacientes que tienen hiperosmia, la absorción digestiva de hierro es insuficiente y hay pérdidas obligatorias, sobre todo en pacientes que están sometidos a hemodiálisis. Y aparte de eso, hay una tendencia a hemorragia digestiva por la hiperosmia. Por lo tanto, siempre tenemos que estarnos presentes y evaluar niveles de ferritina, niveles de saturación de transferrina, niveles de IEBC, es decir, capacidad total de saturación de transferrina. Se ha visto que en pacientes con diálisis, la administración de hierro frecuente va a mejorar la anemia juntamente con la administración de eritropoyetina exógena. En pacientes en diálisis, ¿sí?, la vía endovenosa es muy importante. Entonces, no se da por vía oral. ¿Por qué? Porque la deficiencia de hierro en pacientes con renal crónica, con insuficiencia renal crónica terminal, hace que no haya una correcta absorción digestiva. Acuérdense, fenómenos de síntesis de epsilina que bloquea la absorción de hierro. Entonces, si nosotros vamos a dar suplementos de hierro o tratamiento con hierro en pacientes con insuficiencia renal crónica, es bueno utilizar la dosis endovenosa. ¿Sí? Los niveles recomendados son alcanzar entre 12 y 500 microgramos por litro de ferritina y luego una buena saturación de transferrina entre 30 y 40%. Cada 3 meses evaluar los niveles de ferritina. La vía oral no se utiliza porque la absorción digestiva es pobre, sobre todo cuando los niveles de ferritina están bajos, ¿sí? Podemos dar un nivel, o sea, dosis altas de hierro vía oral, pero la absorción va a ser disminuida. Por eso es mejor indicar hierro endovenoso, ¿sí? La vía intramuscular jamás se va a utilizar. Y hay dos presentaciones, acuérdense, de hierro endovenoso. Cuando hemos hablado de anemia ferropénica, hemos hablado que hay indicaciones. Y una de las indicaciones es la insuficiencia renal asociada a la necesidad de utilización de eritropoyetina. En estos casos vamos a dar o hierro sacarato o hierro carboximaltosado. Se prefiere la utilización de hierro carboximaltosado porque vamos a dar una mayor cantidad de hierro
en un menor tiempo posible, que va a permitir saturar la transferrina y un mejor aporte de hierro para producir un mejor estímulo cuando administramos eritropoyetina. Uno de los aspectos importantes que deben tomar en cuenta cuando damos eritropoyetina en los pacientes con insuficiencia renal es la generación de resistencia a eritropoyetina. Se habla de resistencia a eritropoyetina cuando no se alcanza la hemoglobina objetivo, administrando hasta 300 unidades por kilogramo de peso por semana de eritropoyetina o más de 1.5 unidades por kilogramo por semana de eritropoyetina alfa, o se requiere estas dosis para mantener la hemoglobina en un nivel deseado. Entonces, cuando nosotros administramos dosis plenas y altas de estos agentes eritropoyéticos y no se alcanza la hemoglobina objetivo, se habla de resistencia a eritropoyetina. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta resistencia a eritropoyetina? Enfermedades infecciosas o inflamatorias crónicas. Entonces, siempre se debe buscar la posibilidad, por ejemplo, de una infección urinaria a repetición, infecciones respiratorias, o bien enfermedades inflamatorias crónicas que estén originando esta situación. Otras causas de resistencia a eritropoyetina: pérdidas sanguíneas, desnutrición, diálisis inadecuada, hiperparathyroidismo, déficit de vitaminas, la presencia de un mieloma u otras neoplasias activas, mielofibrosis, hemólisis asociada, hemoglobinopatías, a efectos de la medicación, intoxicación por aluminio. El aluminio los quelantes de aluminio disminuyen los niveles de fósforo, por ejemplo, en pacientes renales crónicos, o bien un fenómeno de eritroblastopenia, que es la formación de anticuerpos contra eritropoyetina. La eritropoyetina no está libre de efectos tóxicos secundarios, por ejemplo, hipertensión arterial. Por eso los pacientes tienen que tener un correcto control y equilibrio de la presión arterial. Puede originar convulsiones, predisponer a trombosis, o bien el hecho de que se desarrolle eritroblastopenia. Es una complicación poco frecuente, donde después de dar eritropoyetina vemos que los niveles reticulocitos bajan, y si vamos a la médula ósea vamos a ver ausencia de eritroblastos en la médula ósea. Y esto se manifiesta como un descenso brusco e importante de la hemoglobina, mientras los plaquetas y leucocitos están normales. Hay una disminución de reticulocitos, y en el mielogramo vamos a ver la presencia de eritroblastos a menores al 5%. Y si medimos anticuerpos anti-eritropoyetina, vamos a ver la presencia de estos anticuerpos anti-eritropoyetina. Muy bien. Para que ustedes vean cómo esta es la eficacia, ¿sí?, de la administración. Cómo la administración de eritropoyetina recombinante va a disminuir la necesidad de transfusión de sangre, y cómo se alcanzan los niveles de hemoglobina ideal y de reticulocitos rápidamente. Muy bien. Existen nuevos agentes eritropoyéticos que también ahora se administran, ¿sí?, para mejorar la anemia. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, la glicosilación de eritropoyetina, y tenemos la darbepoetina, que les he mencionado. La darbepoetina tiene una media mucho más prolongada. Hay dímeros o trímeros de eritropoyetina, o hay una eritropoyetina pegilada que se llama cera. Hay eritromiméticos, eritropoyetina miméticos, y hay estabilizadores de eritropoyetina. Son nuevos agentes que se utilizan. Hay dos agentes eritropoyéticos exógenos actualmente utilizados y aprobados por la FDA: la epoetina alfa, que se llama Procrit, y la darbepoetina alfa, el Aranesp. No solamente se utiliza en el tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica, sino también la FDA ha aprobado para el tratamiento de la anemia asociada a fenómenos crónicos, como por ejemplo infecciones por HIV, o los pacientes que son sometidos a quimioterapia y que tienen neoplasias activas. Y esto va a disminuir, ¿sí?, por ejemplo, el hecho de que haya transfusiones permanentes de sangre en pacientes sometidos a cirugía. Entonces tenemos dos nuevos agentes eritropoyéticos que actualmente se utilizan: epoetina alfa y darbepoetina alfa. ¿Sí? Para que ustedes vean, ¿sí?, estas son las diferencias en cuanto a vida media, ¿sí? Y esta es la potencia, ¿sí?, cómo rápidamente, a partir de la tercera semana, ya se logra niveles de hemoglobina objetivos, ¿no? Hemos dicho que el objetivo es mantener entre 11 y 11.5. Inclusive, ¿sí?, se puede lograr hasta hemoglobinas de 12, y la fase de mantención con darbepoetina alfa cada 2 semanas, ¿sí?, con esta vida media de cada 2 semanas, mejora las cifras y mantiene las cifras de hemoglobina.
¿sí? ¿Y de dónde ha surgido el tratamiento o la evidencia del tratamiento con dermatitis alfa? A través de este estudio que se llama estudio TRITS. No vamos a abundar en esto, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos del estudio TRITS? Obviamente, ver que haya menor mortalidad, menores efectos cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿sí? Mejorando las cifras de hemoglobina, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Disminuir el hecho de que haya progresión de la falla renal hasta fase de diálisis, ¿sí? Disminuyendo, obviamente, el deterioro de las tasas de filtrado glomerular. Y, obviamente, el objetivo principal, mejorando la calidad de vida. Muy bien. Estas son las dosis de los agentes estimulantes de eritropoiesis que actualmente se utilizan. Tenemos las dosis la dosis inicial que les había dicho, 0.45 microgramos por kilogramo una vez a la semana, o bien epoetin alfa 50 unidades por kilogramo de peso. Luego tenemos la fase de mantenimiento y miren, los efectos adversos son mínimos, ¿sí? Tenemos otro agente eritropoítico que se llama, ¿sí? SERA, Continuous Erythropoietin Receptor Activador. Son activadores de los receptores de eritropoietina, con una vida media muy larga y una actividad eritropoietítica aumentada. Gracias a eso, tenemos que este agente SERA se puede administrar inclusive una vez al mes. Esta es la comparación de la vida media entre los diferentes agentes eritropoietíticos que actualmente se utilizan para el tratamiento de la anemia e insuficiencia renal crónica. El darbepoetin alfa, epoetin alfa, y vean cómo se prefiere la administración por vía subcutánea. Y estas son las vidas medias, ¿sí? Sobre todo del agente SERA y la darbepoetin alfa, vida media muy larga, cada 2 semanas, cada 4 semanas. Tenemos la peginestatide, o hematide, así se llama. Esta no es una eritropoietina, sino es un péptido sintético activador de los receptores de eritropoietina. O sea, tiene otro mecanismo de acción diferente. Se une y activa el receptor de eritropoietina. Es una secuencia de aminoácidos no relacionados a eritropoietina y una molécula pegilada. Generalmente se da por vía endovenosa y tiene una acción prolongada. Y se ha visto un aumento de hemoglobina en 1 gramo, en un estudio de 6 a 7 pacientes a los 28 días, ¿no?, de la dosis. Puede ser también usada en los pacientes con aplasia pureza roja porque estamos estimulando, ¿sí?, los receptores, sobre todo en pacientes que tienen anticuerpos anti-eritropoietina. Desde el 2012 se ha aprobado y sobre todo este agente se utiliza en la anemia asociada a insuficiencia renal crónica en los pacientes que están sometidos a hemodiálisis. Es otra forma de estimular, ¿sí?, la eritropoietina. Y tenemos lo que les había dicho, los inhibidores del factor de propiohidroxilasa inducible por hipoxia, ¿sí? Daprodustat, vadadustat, roxadustat, son moléculas pequeñas y la ventaja es que esto se puede dar por vía oral. Incrementa la eritropoietina endógena en 3 a 5 veces, sobre todo se ha visto que es la eritropoietina endógena de origen hepático. Y una situación bien interesante, disminuye los niveles de hepcidina, por lo tanto mejora la absorción de hierro oral y el metabolismo celular, el aporte de hierro del macrófago a la circulación. ¿Para qué? Para que juntamente con el estímulo, ¿sí?, de eritropoietina endógena mejore las cifras de hemoglobina. Modula efectos antiinflamatorios y no tiene tampoco efectos adversos serios, aunque últimamente cuando se utiliza en pacientes que todavía no están en diálisis se ha visto que comparada con los agentes eritropoietíticos, los efectos cardiovasculares deleterios, como por ejemplo el hecho de generar, por ejemplo, fenómenos isquémicos a nivel miocárdico, están más relacionados con el efecto de inhibidor de propiohidroxilasa versus los agentes eritropoietíticos. Muy bien. Espero que hayan aprendido y hayan entendido esta clase. Vamos a resumir en 2 palabras. Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal tienen siempre anemia. Y los mecanismos de anemia son varios. Obviamente, el principal mecanismo de la anemia es la disminución en la síntesis de eritropoietina. Pero no solamente hay que tomar en cuenta eso, hay otros efectos. El hecho de que tú des tratamiento de la anemia disminuye o retarda, ¿sí?, la falla renal
y mejora la calidad de vida y mejora los efectos secundarios deleterios de la insuficiencia renal sobre la presión arterial del corazón. ¿Cuál es el tratamiento base de la anemia de la insuficiencia renal crónica? Ya sea en fase prediálisis y diálisis, agentes eritropoyéticos. Tenemos el Aranesp y el Procrit. Son dos agentes eritropoyéticos exógenos que se utilizan actualmente. Hay que tomar en cuenta efectos secundarios: hipertensión, trombosis, eritroblastopenia, resistencia a eritropoyetina. Pero actualmente también tenemos otros agentes como el SERA, el Hematide y estos agentes inductores, o sea, que inducen eritropoyetina endógena, como nuevos agentes para el manejo de la anemia de la insuficiencia renal crónica terminal. Preguntas de examen, todas estas, chicos. ¿Bien, preguntas? Espero que es claro. Stephanie Esmeralda, a ver, dime. Ah, buena pregunta, pero la anemia ya no es por defecto de eritropoyetina, porque si no trasplantado ya empieza por ser eritropoyetina. El paciente que se ha sometido a trasplante renal y que recibe inmunosupresores puede generar anemia y tienes múltiples factores que generan anemia. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal si se infecta? Porque son inmunosupresores, son pacientes inmunosuprimidos. Si agarras y haces una neumonía adquirida en la comunidad, el solo hecho de tener neumonía adquirida en la comunidad produce una anemia asociada a fenómeno inflamatorio infeccioso. ¿Qué tal si este paciente, ¿sí?, empieza a tener menor apetito y no come carne? Porque los transplantados renales tienen que cuidar su dieta. ¿Por qué? Porque no tiene que haber una sobrecarga de proteínas y no come carne y tiene menos aporte de hierro. ¿Qué tal si es una mujer en edad fértil que se ha trasplantado y al trasplantarse la función hormonal ha vuelto a la normalidad y nuevamente tiene periodos de polimenorrea y menorragia y pérdida de hierro? Entonces tienes múltiples factores, ¿verdad? Y el solo hecho de utilizar inmunosupresores puede disminuir también el estímulo, ¿sí?, eritropoyético, o sea, las unidades formadoras de colonias, ¿sí?, a nivel de la médula ósea pueden estar también disminuidas. O sea, tienes múltiples factores por un lado y por otro lado que te van a llevar a anemia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo los pacientes que son, todo paciente, cualquier paciente de cualquier patología, si tú sospechas anemia o haces un control mediante un hemograma y niveles de ferritina, vas a llegar fácilmente al diagnóstico, ¿sí? Y vas a poder dar un buen tratamiento o una buena profilaxis. Preguntas. Como nadie les pregunta, yo les voy a preguntar todo esto con el examen, ¿verdad, Steffi? Bueno, he pasado, Steffi, el cronograma de clases de mis clases, porque después, terminando esto hasta fin de mes, van a llevar seguramente la primera semana de noviembre con la doctora Baena toda la parte maligna, ¿no? Nosotros vamos a hablar hasta leucemias. La doctora va a llevar linfomas, mielomas, trasplante, coagulación, terapia, o sea, utilizar soporte transfusional, varias cosas. Bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Mañana vamos a llevar anemia megaloblástica o anemia por deficiencia de vitamina B12 y o ácido fólico. ¿Está bien? Y ¿cuántos alumnos son los de cuarto año? Son 300 y solamente 16 tristes gatos asisten a estas clases. Con razón los doctores se quejan y dicen: tanto esfuerzo de preparar clases para nada. Bueno, lo bueno es que nos vamos a vengar con los exámenes, con las preguntas de clases. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta mañana.